reconociendo a un soñador de la esperanza nuestroamericana, Carlos Lang. Soy la doctora Susana Silva, postdoctorante de la quinta cohorte en Pensamiento Crítico de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Primer destello del sueño es hablar de la semblanza de Carlos Lang, quien nació el 3 de junio de 1946 en Upata, estado de Bolívar, Venezuela, en el seno de una familia cuyo origen estaba vinculada con la tenencia de tierras en el sur del país. Su apellido era considerado parte de las castas que poseían grandes extensiones de terreno en la región, lo que marca con Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora un crisol interesante con su posterior compromiso revolucionario. Una anécdota familiar revela que originalmente sus padres pretendían llamarlo Nelson, observándose la liminalidad en ese momento jocoso de su posterior actitud. Su formación académica se desarrolló en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó con honores en sociología. Esta formación universitaria le proporcionaría las herramientas teóricas que posteriormente aplicaría tanto en su activismo político como en su labor educativa. La influencia de los movimientos estudiantiles de los años 60, caracterizados por su radicalización política y su compromiso con las causas sociales, marcó profundamente su desarrollo intelectual y posterior a la adhesión a los grupos de izquierda. Luego trasciende la dramática de su desaparición y muerte, momentos de profundo dolor. Al respecto recibe un reconocimiento póstumo con el doctorado honoris causa conferido por la Universidad Experimental Rafael Barat a fines de julio de 2022 en la Filben, donde subraya la importancia de sus contribuciones intelectuales y académicas. Segundo destello, pasos y sombras para la gestión de un soñador. A comienzos de la década de los 60, Lang se unió a varios grupos guerrilleros de izquierda venezolana y durante esa etapa clandestina adoptó seudónimos como Fran Sánchez, Carlos Sarga, nombres que utilizaban para proteger su identidad en las operaciones revolucionarias. Su similitud con la personalidad de nuestro Robinson o Luciérnaga, Simón Rodríguez. Su compromiso con la lucha armada no fue meramente teórico, sino que participó activamente en acciones directas, llevando a Lang a permanecer detenido en el cuartel de San Carlos hasta 1985. Durante su encarcelamiento, Lang canalizó su experiencia en la escritura. Su liberación marcó el fin de su etapa guerrillera y su incorporación al ámbito educativo, convirtiéndose en un destacado profesor universitario y teórico de la pedagogía crítica. Su contribución más significativa fue la fundación del Movimiento Pedagógico Universitario, iniciativa que buscaba transformar las prácticas educativas tradicionales desde una perspectiva popular y emancipadora, convirtiéndose posteriormente como asesor del Ministerio para la Educación, donde pudo aplicar sus teorías pedagógicas en políticas públicas concretas. Trabajó en la Comisión Promotora Nacional de la Constituyente Educativa. Su compromiso con la educación popular lo llevó a ser designado como coordinador del programa Todos Manos a la Siembra, iniciativa que promovía la integración entre educación y trabajo agrícola como forma de vincular el aprendizaje con la realidad productiva del país. Otros trabajos como el currículo de educación básica, el currículo básico nacional, el currículo básico bolivariano 2007, Plan Victoria Bicentenario, entre otros. En el tercer destello encontramos las contribuciones, saberes y haceres colectivizados. Es importante destacar que las teorías de Lang se materializaron
en el método Invedecor. Propuesta dialéctica que vincula la praxis revolucionaria con la producción de conocimiento. Esta etapa reflejó el agotamiento de la vida armada y la apuesta por las batallas de ideas como estrategia de cambio social. El fundamento epistemológico del modelo Invedecor de Lanz es la ruptura con el monopolio del saber eurocentrista, surgiendo como respuesta a la hegemonía del conocimiento capitalista, proponiendo una metodología que cuestiona las estructuras verticales de producción intelectual. Su base filosófica combina el materialismo histórico para analizar las relaciones de poder, la pedagogía crítica de Paulo Freire, la investigación-acción participativa y la teoría de la comunicación popular. Este enfoque busca superar la dicotomía teoría-práctica mediante 4 ejes interconectados que forman un proceso cíclico y recursivo: investigación, educación, comunicación y organización, generando sinergia para la transformación social. Es así que la teoría sinérgica de Felix Anand aporta el marco teórico que valida esta integración, demostrando cómo la combinación de elementos potencia resultados mayores que sus partes individuales. Esta complementariedad evidencia cómo contribuye a una educación liberadora en Venezuela. Invedecor aplica la praxis lo que la teoría sinergia sustenta en la teoría del aprendizaje. Y la conexión más significativa es su enfoque holístico, Lanz 1995. El método Invedecor se sigue aplicando en experiencias educativas comunitarias, manteniendo vigente su legado. En la siguiente lámina se observa la aplicación del método Invedecor en mis estudiantes, cómo ellos investigan, socializan, organizan y comunican, llegando a la legitimación, que es la transferencia a la comunidad, demostrando la vigencia del método. En este último y cuarto destello, emergencias creativas de la transformación emancipadora, desde la perspectiva de Lanz, el testimonio es fundamental para la producción del conocimiento, que resuena y se valida en la práctica siendo una herramienta clave en la sosodidaxia investigativa y en la formación sociopolítica revolucionaria en la educación venezolana. Él enfatiza la importancia del diálogo de saberes y la horizontalidad en la construcción del conocimiento, desde el testimonio personal. Él enfatiza la importancia del diálogo de saberes y la horizontalidad en la construcción del conocimiento. Desde el testimonio personal se convierte en un vehículo para compartir experiencias que catalizan aprendizajes significativos y transformadores. En este sentido, utilizaré el testimonio de la doctora Emilia Soledad Canelón 2025 para la validación de todo lo expuesto. Parte del video está realizado con intencionalidad porque así quedó al medio mirar la vida de Lanz después de su desaparición, según su amiga y andariega en el caminar del soñador de la esperanza nuestra americana, Carlos Lanz. Bueno, conversar de Carlos Lanz, la experiencia de haber compartido con él trayectos de las transformaciones educativas en este país, es ubicarnos desde el año 97 hasta el presente. Con el currículum básico nacional, nos empezamos a vincular más en esa relación con todos los hacedores de sueños que son los docentes, y que él siempre me decía que era una carrera que permanentemente vivía en el proceso de extinción, pero nosotros somos fuertes y somos rehacedores de cosas, y entonces nos reinventamos, pero también resistimos, y esa dialéctica, resistencia
resonancia a él le causaba gran reflexibilidad para investigar. Bueno, nos propuso el método Indecor, nos propuso el proyecto plantel, el proyecto de aula, todos manos a la siembra, desde una mirada bien horizontal y a pares. No era que él era el gestor, que él era el jefe, no, él siempre fue el líder que trabajaba junto y caminaba junto a los profesionales que nos vinculábamos en ese hacer de la nueva patria de Bolívar. De verdad es un honor que se recobre la memoria histórica docente, porque nosotros tenemos que rescatar que en procesos difíciles esas ideas cimarrones, esas insurgentes, esas de comunaleza nos han permitido seguir creciendo. Bueno, queremos que este espacio sea para volver a repensar a Carlos Lang y traérnoslos en el hacer diario, en nuestra praxis. Muchísimas gracias. Gracias.